Sí, hoy es miércoles y arrancamos este espacio el cual nosotros valoramos muchísimo, sobre todo porque ponemos por encima siempre la docencia y la educación dentro de los espacios de Radio Panamá y sobre todo dentro del país. Está con nosotros María de Lourdes Barrios, directora ejecutiva de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá. María de Lourdes, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Leo. Gracias por estar en este espacio de Date tu Oportunidad, con noticias un poco más refrescantes, lo que hemos tenido en esta semana, hablando sobre educación y hoy sobre un tema muy interesante, sobre la música. Sí, pero la música como negocio, la música como parte de la economía creativa, porque hoy día tenemos que entender que si es cierto la música es una profesión, la música también puede a través de la tecnología convertirse en un ente transformador. Yo veía una nota de ustedes esta mañana sobre los datos económicos, el crecimiento del país, pero cómo de manera contraria la inversión extranjera ha disminuido y las tasas de desempleo. Entonces, creo que es momento que como país empecemos a replantearnos hacia dónde tenemos que ir, mientras que cuando vemos los datos internacionales económicos, vemos cómo el sector tecnológico sigue creciendo. El mundo cambió, el mundo, y tenemos que aceptarlo, y tenemos que, no es que las profesiones van a desaparecer, es que tenemos que quizás darles la vuelta, para decirlo en buen panameño. Para hablar de eso está con nosotros también el profesor Luis Gutiérrez, quien es profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Panamá. Profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como decía María de Lourdes, cuando yo le pregunto sobre la nueva era del music business y la creatividad programada, ¿en qué hablamos? Porque mucha gente que nos escucha dice, yo la música la escucho en el radio, la pongo en mi reproductor, o en Spotify, o en Apple Music, o en YouTube Music, en todas. Pero ¿cómo está el negocio? ¿Cómo es el negocio de la música y qué significa que yo voy a estudiar del negocio de la música? Sí, el negocio de la música, o sea, más bien el music business, abarca ya no solamente en componer una música, sino más bien ya abarca todo lo que es ingeniería en audio, diseño de sonidos, negocio de la música, y es un proceso en que abarcan muchas personas y va desde la composición inicial de un lenguaje musical hasta la parte más avanzada en cuanto a procesos de audio, masterización, mezcla y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a la música, así en el music business, últimamente ha avanzado bastante en el mundo y en Panamá. Entonces, como yo profesor de diseño de sonidos para videojuegos, he abarcado también a enseñar a los alumnos cómo aprenden las partes más técnicas en sí de, por ejemplo, usar síntesis en la creación de un sonido desde cero. Y además eso también es parte del music business. Ajá. Cuando hablamos de music business, a ver, siempre lo decimos, no es... puede llegar a ser fuerte que un joven venga y le diga, papá, quiero estudiar musicalización de videojuegos. Como lo dijimos siempre, quiero estudiar industria de videojuegos. ¿Cómo le explicamos a ese joven en este momento que nos escucha, a ese padre de familia, que el negocio en la era de la música, que se ha ido transformando porque ahora se hace música para plataformas digitales, además de que hay gente que sigue desarrollando los discos y demás? Pero, ¿cómo se le explica a esta persona que nos escucha y nos ve hasta ahora y nos puede ver en otros espacios hasta dónde alcanza esto? Ok, bueno, para empezar, como yo tenía una trayectoria desde que estudié ingeniería en audio y producción musical, yo, en mi caso, yo he visto que no lo he visto como una forma de verlo como un hobby, sino más bien como algo, como un medio de trabajo. Y uno necesita también ver otras ramas, no solamente en tocar un instrumento, sino más bien buscar estas ramas de teoría, de técnicas, porque abarca muchas cosas, porque también aparte estudié un poco de radio. Entonces, eso es un complemento de lo que es el music business. Y en sí, entender a los estudiantes de que es algo no tanto como un pasatiempo, sino más bien una forma ya de trabajo de hoy en día, porque en sí la producción como tal en la música no se abarca solamente en pequeñas situaciones de música, o sea, creo un formato de una secuencia de guitarra, sino más bien un proceso general y hacer que los alumnos
piensen de una manera diferente, así como por ejemplo en la medicina, ¿verdad? En la medicina abarca muchas cosas, entonces también la música ya no es así, o sea, ya tiene más cosas de por medio. Cuando hablamos de música, hablamos de arte, pero ¿cómo hacemos para que ese joven que llega a sus primeras etapas, sus pininos en la universidad, entiendan el mundo en que se está adentrando? Mira, Leo, yo creo que una manera de quizás plasmarlo, acaban de pasar todos estos premios internacionales, los Óscares, los Grammy, y una de las categorías que se premia siempre es música sonora. O sea, la creación de música desde cero. Entonces, tú lo acabas de decir, ya no solo creamos música tradicional, es más, la Inter tiene el programa muy bien dividido, música clásica, música popular. ¿Tiene música clásica? Sí. Mire. En nuestro recinto de San Germán, que es nuestro recinto, recinto madre. Es una belleza. O sea, nosotros eventualmente vamos a tener en Panamá esos coros de música clásica. Entonces, la música clásica sigue estando allí, pero la música popular también se mantiene. Y luego está el negocio, que es todo el montaje alrededor. ¿Cómo monto estos eventos? Por ejemplo, nosotros como universidad, y una de las oportunidades que se le da a los estudiantes, nosotros fuimos hace unos meses patrocinador de la residencia de Bad Bunny. ¿Te guste o no? Es un fenómeno. Perdón por la ignorancia. ¿Qué significa la residencia? La residencia significa que este artista, conocido como Bad Bunny, hizo una serie de conciertos fijos en Puerto Rico por un mes, 2 veces a la semana, y estos conciertos tenían algo bien peculiar porque las 2 primeras semanas eran exclusivos para residentes de la isla y luego se abrió al público en general. Entonces es un artista que está en un solo punto. Normalmente esto se hacía en ciudades como Las Vegas. Él escogió su isla, Puerto Rico, y fue un éxito. Y la inyección económica, y bien interesante, ahí te voy a mandar el artículo, Moody's hace 2 semanas sacó los datos económicos de Puerto Rico. La inyección económica de esa residencia a la economía de Puerto Rico fue del 3%. Mira. Qué interesante. Entonces, ¿es un negocio? Definitivamente. No lo tenemos que ver solamente que va a ganar el artista, el músico, el productor, el país. Ya estamos hablando de datos económicos que influyen de una manera en todo el país. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que ver? Si una persona, por ejemplo, el caso de Luis era un músico, era un productor. Cuando Luis llega a la universidad y indica que quiere estudiar programación, yo hasta cierto punto sentí temor. Pero ¿cómo ha podido combinar la programación, todo el diseño y desarrollo? Y porque nos habíamos dado cuenta, y es un sector que sigue sin atender, no existe música inédita suficiente en la industria de los videojuegos. Entonces, Panamá tiene muchísimos músicos que quizás no están monetizando su profesión. Entonces, a través de la tecnología, al punto que la carrera ha sufrido en los últimos 3 años, ya tiene, por eso Luis termina un máster con nosotros y hoy día es parte de nuestros miembros de facultad. Tenemos una materia exclusiva que se llama técnicas de producción de sonido. Entonces, ¿qué se le enseña a nuestros estudiantes? Eso, llevar cómo puedo producir música para todas estas plataformas de streaming, pero también tenemos nuestro programa de Music Business que te permite a través de inmersiones en Puerto Rico vivir experiencias en aquellos eventos que la universidad patrocina. Por ejemplo, el recinto de San Juan o de Metro, como le llamamos, tiene un anfiteatro maravilloso, tienes estudios de grabación. Entonces, esas inmersiones no las podemos ofrecer en nuestra sede de Panamá, pero sí a través de Puerto Rico, que el estudiante tenga esa experiencia y viva cómo montar un concierto, cómo ser parte. Es más, el productor del disco, Debí Tirar Más Foto, es profesor de nuestro recinto de San Juan. Mire, a mucho orgullo. Profesor Luis, le quiero preguntar, cuando a mí me dicen que va a estudiar músico, que va a estudiar producción sonora para videojuegos, no es que la persona va a llegar a tocar la guitarra al salón de clase o solo va a escuchar la música y entender cómo se hace. Por eso le pregunto, ¿qué se estudia cuando se estudia este Exacto, tipo de carrera? Lo interesante es que cuando uno habla de técnica de diseño de sonido, es que más bien manejamos dos términos. Estamos hablando de audio procedimental. El audio procedimental es ¿Audio? Procedimental. Procedimental. Ajá. Entonces, el audio procedimental, o se le conoce como procedural audio, entonces es la creación, el proceso de creación del sonido en tiempo real mediante síntesis y algoritmos. Entonces, cuando hablamos de síntesis, hablamos de la creación de los sonidos utilizando sistemas como hardware, como sintetizadores, como
instrumentos virtuales que utilizamos, por ejemplo, en un programa que se llama Ableton Live. De hecho, soy el primer certificado de Ableton, del programa de Ableton Live en Panamá. Entonces, con ese programa yo les enseño cómo crear sonidos dentro de ese programa para, desde cero, por ejemplo, si usted quiere crear, por ejemplo, un sonido de un ave, lo creas por medio de sintetizadores. Y para ellos fue una experiencia muy nueva porque aprendieron en sí a crear sonidos dentro de un videojuego, o sea, una cinemática de un videojuego y insertarle sonidos desde cero. Y eso es mucho más viable porque uno obtiene más parte de experiencia de utilizar sintetizadores y eso le da mucho más en el negocio. ¿Por qué? Porque en sí, de este caso, podemos tener unos bancos de sonidos para en sí mismo y venderlos más adelante. Le pregunto por la propiedad intelectual, porque muchas veces cuando nosotros necesitamos, y hablo de nosotros como todos en el país, entramos a YouTube, bajamos una música, aprendemos a bajarla en audio, la editamos o entramos a una página que dice músicas gratis, descárgalas. ¿Cómo funciona eso? Ok, bueno, en el caso del Spotify, eso se basa en más de prácticamente, ¿cómo se le conoce? Como regalías. Ajá. Eso se basa también en lo que anteriormente se utilizaba cuando uno tocaba una música en una emisora o en otros medios. Siempre se recibía unas regalías, aunque no es tanto lo que se basa, pero eso es cuando ya tenga una gran cantidad de personas, ahí sí recibe regalías. Por ejemplo, en el caso de una música, por ejemplo, de Madonna, el de Madonna todavía siguen tocándolo y ella recibe regalías de por medio de que cada que se escucha en un medio se va recibiendo regalías en este caso. ¿Existe la identidad sonora? ¿Qué quieres? Me refiero a que hay un sello en donde un creador de música o un profesional en la música para videojuegos, por ejemplo, tenga un estilo, una forma, un sello que sea reconocible para aquellos seguidores. Sí, en la música sí hay identidades, o sea, siempre como para abarcar un estilo, un género de música, por ejemplo, en el caso de la música electrónica, se tiene que ver el tempo en sí de la música y también el diseño, el sonido, o sea, qué sonido es lo que resalta, como quien dice en la producción musical, en el lenguaje, el motivo de la canción, ¿verdad? Pero en este caso el motivo sería la identidad, qué es lo que resalta en ese sonido para que sea de este tipo o género. Hablamos de los estereotipos de música, entonces ahí se basa en qué quiero determinar si mi género abarca, por ejemplo, en el house, o en el trance, o en el techno, es así mismo. Pero en los videojuegos, si uno crea ya sus propios sonidos por medio de, como les dije, que el método del audio procedimental, entonces ahí ya tienes una identidad y puedes resaltar ciertos armónicos, porque en sí lo que creas son timbres de sonidos que tú escuchas por medio y tú lo creas de sí mismo para dar una identidad y así ser, como quien dice, propio en sí en el videojuego y ya lo toman como en cuenta de que eso se basa en este juego. María de Lourdes, aquí tenemos a Pinky. Pinky es nuestro operador de hace años y usted me habló recién de aprender, por ejemplo, de la música clásica. Yo utilizo a Pinky y pongo a Pinky como ejemplo porque por lo que puedo ver no es que solo una carrera para alguien que recién sale de la escuela y entra al mundo. Claro, Pinky editó a Mozart, me dice, recibió la sinfonía, creo que es hay una música específica de Mozart que es bueno, él agarró y las editó y las pegó todas y sacó sí. Entonces, para alguien como Pinky, y esa es la identidad de Radio Panamá. No, de Pinky. Para alguien que como Pinky, que ya tiene una carrera desarrollada, que ya tiene experiencia en el campo, puede ingresar por ejemplo, a tomar esta arista en torno a la música para poder seguir capacitándose. Existe un término para eso, ¿no? Sí, lo que llamamos educación continua, ¿no? El famoso reaprendizaje. Parte de lo que proponemos para este año 2026, y aquí hago un paréntesis, leo con el permiso de ustedes, estamos empezando a desarrollar programas de educación continua para mercados muy específicos. El plan es poder tener uno específico en este sector de producción de sonidos o de producción de música. Estamos arrancando este 18 de abril con uno del lenguaje de Python, que es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo de los negocios y con la famosa inteligencia artificial. Y tenemos también un programa especial
en la semana de vacaciones de los niños, un llamado a todos los papás, que es aprende a hacer tu primer videojuego en la semana de vacaciones. Con los expertos de Inter. Okay. Entonces, nuestro plan es, nosotros vamos a entrar en un proceso de verano, porque corremos en otro horario, es poder, una vez ya Luis termina una certificación, poder ofrecer esto para personas como Pinky. Todos los Pinkies que están allá afuera puedan. Por algo que tenemos que entender, Leo, cuando vemos esta industria. Sí es cierto que un desarrollador de videojuegos ve esto como parte del pensum académico, y hemos notado, por ejemplo, en los 2 últimos años, que hay estudiantes que se inclinan a desarrollar música. No necesariamente el desarrollador de videojuegos, su fuerte es la música. Entonces, necesitamos que músicos que sí viven la música, o sea, de manera innata, que la sienten, que la viven, aprendan a programar y aprendan los diseños tecnológicos para que sean parte del ecosistema de la industria de los videojuegos. O sea, no es que, porque es que nada más está estudiando esa carrera, es que normalmente el desarrollador de videojuegos, sí, por ejemplo, actualmente tenemos 2 estudiantes. Estamos haciendo un museo digital que lo hemos hablado aquí, y uno de esos estudiantes ha creado ya la música inédita para ese museo Inter. Mire. ¿Ok? Entonces, porque le gusta, quizás tiene esa vena artística, pero no es la norma que el desarrollador de videojuegos se inclina más por programación, por diseño. Entonces, necesitamos que músicos se adentren en la industria, aprendan estas nuevas tecnologías y formen parte del ecosistema y puedan monetizar de una forma diferente la carrera o la profesión a la que siempre se han dedicado. Eso es cuando hablamos de la evolución del perfil creativo, ¿no? Es decir, que un profesional de X rama o de X rubro pueda adquirir mayor conocimiento para evolucionar en su profesionalización y así poder ayudar al país o a un sector o a sí mismo a crear nuevos espacios. Exacto, porque de esa manera tú puedes contribuir, o se usa mucho el monetizar tu profesión, o sea, diversificarla y no solamente quedarte en lo tradicional. Entonces, ya vemos, o sea, si vemos las nuevas generaciones, escuchan, hay fiestas hoy día donde las nuevas generaciones van con audífonos, o sea, ni siquiera o no van directamente y las tienen de manera virtual, las fiestas. Entonces son nuevas metodologías a las que a nosotros a veces nos cuesta un poco entender, pero si no desarrollamos productos que le lleguen a esa generación, entonces nos vamos a quedar fuera. O sea, no está cambiando un poco el concepto. Entonces, estas son oportunidades que abrimos y vuelvo, digo, a través de programas de educación continua que nosotros los invitamos. Hay muchas opciones y es parte de lo que hemos hecho en este segmento. O sea, entender que el videojuego no es solamente entretenimiento, no es solamente la consola, no es solamente el control, es todo un ecosistema que aglutina diferentes sectores del cual uno se puede beneficiar. Pero lo que decimos, no, a ver, el cambio generacional está sobre la mesa. Yo conozco gente que los fines de semana, en vez de salir a tomar algo, a conversar, a comer con alguien, no, se encierran en su computadora, se conectan con 6, 7 amigos, entran en un mundo virtual de un videojuego y su diversión el sábado en la noche, que antes era para muchos poder salir a cambiar el aire, es estar en la computadora jugando en ese escenario virtual, riéndose en un canal de comunicación interna con estos amigos, porque es interna la comunicación, además la escucha, y pareciera que estuviesen frente a frente, pero es a través de figuras virtuales en donde interactúan, se hablan y se ríen del tema. Y hay otros que, bueno, los gamers, hay otros que entran a YouTube y ven cómo juega otra persona para divertirse y generar algún tipo de repercusión en torno al juego de esta persona. Entonces, en esa evolución, quiero intentar entender un poco más cómo son esas herramientas que uno puede llegar a adquirir en medio de este desarrollo de esta carrera, porque el mundo del videojuego antes era muy empírico. El mundo de la musicalización viene de un mundo empírico. Yo soy músico, yo tengo oído y yo tiro unos acordes, yo aprendo cómo avanzar, pero ¿qué más se le enseña a la gente? O sea, es que es interesante de que la música, aparte de que la música es un medio para transmitir lo que uno quiere expresar por medio del arte, pero en sí la música también está acompañado del audio. Es que son dos ramas, pero se llevan de la mano. Se le conoce como el audio y como la música. Entonces, el audio es el que tú vas a crear sonidos desde cero o diseñar sonidos como tal. Entonces, para que vaya una forma rica en sí de los videojuegos, lo que uno necesita es
tener experiencia de poder, por ejemplo, hacer sonidos de pisadas, golpes, y a la mano tener un fondo de música para darle una buena experiencia al usuario en sí, al jugador, al gamer. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, nosotros en la carrera en sí enseñamos esas dos ramas. Entonces, y lo interesante es que son dos trabajos independientes. O sea, cuando uno crea un videojuego, tú tienes un grupo que diseñan, van a estar en la rama del audio, y hay otro grupo que está en la música. O sea, tienes tus compositores, tienes el director de orquesta que va dando la música como tal, o la música clásica en un videojuego, y el otro lado tenemos al ingeniero, al sintetista, al que maneja los sintetizadores, que crea sonidos, o el que está en un cubículo grabando desde cero sonidos, por ejemplo, de pisadas, porque también es diseño. Ahí ya estamos hablando de formas de... Es decir, las pisadas se graban con pisadas reales. Sí, no, pisadas reales, pero también ingresan también materiales. Uh-huh. Hay instrumentos también como para dar sonidos inarmónicos. Uh-huh. Esos sonidos inarmónicos es lo que puede determinar, por ejemplo, suspenso, miedo, para dar esa sensación de que vas entrando a un lugar tenebroso en el videojuego. Existen certificaciones, imagino, sobre ese tema que ayudan al panameño o al profesional de diferente nacionalidad a poder apostar a esos trabajos nacionales como internacionales. Sí, hay certificaciones también. Así que, pero eso sucede cuando hay eventos. Uh-huh. Hay eventos. También los programas, como en el programa de producción, también hay certificaciones. Y más adelante vamos a dar como enseñanza más específicos de los programas, como en Ableton Live. Un poco eso es lo que estamos buscando, ¿no? Poder, o sea, nosotros como institución nos estamos certificando. Nosotros ya tenemos una acreditadora internacional que es IACET para programas de educación corta. Entonces es eso, entendemos que una persona que viene de la industria musical, un artista, no va a ir a 4 años de carrera, aunque sea convalidado, quizás 2 años, pero sí puede ir a un programa de inmersión de quizás 60 horas, 120 horas y salir con una certificación que le empiece a abrir puertas. Y Luis mencionaba algo bien importante, yo te hablé de la música clásica, pero en la carrera de videojuegos no solo se da la técnica de producción de sonido, se da la apreciación de la música. Uh-huh. O sea, se da por separado y eso es algo que tenemos que entender. O sea, la música sigue siendo la música y los sonidos. ¿Y qué pasa con los sonidos? Está ligado de manera directa con lo que hablaste de propiedad intelectual, el tema de las regalías. Hoy día una forma de empezar a generar ingresos, y yo hablo del tema de los ingresos porque creo que es la manera como la gente entiende, sí, esto genera dinero y mucho dinero, millones de dinero, es que yo puedo registrar esos sonidos o esa música que yo he desarrollado y empezar a generar regalías. Y no lo veamos solamente en la industria de los videojuegos. Cuando vemos, por ejemplo, el tema de neuromarketing, que existen olores peculiares para cada empresa, pues hay sonidos peculiares, también lo puedo hacer para el sector productivo. Yo estuve en una reunión muy interesante, después de Expocomer hemos podido hacer unos contactos con quizás algunas autoridades de gobierno, y hay un interés de algunas empresas de mirar a Panamá como un hub para el sector. Pero para que estas empresas apuesten por Panamá, necesitamos capacitar mano de obra en estas áreas, porque estas empresas trabajan el ecosistema completo. Entonces, no basta solamente con tener un desarrollador de videojuegos, hay que tener el especialista de música, hay que tener el que monta el evento, hay que tener el de eSport, entonces hay que tener, digamos, todo el pastel completo para poder ofrecerlo. Entonces, creo que es un momento interesante y yo los invito pues a que estén pendientes de nuestras redes, @interpanamá en todas nuestras redes, porque sí vienen certificaciones cortas, ya lo hemos estado también revisando con Ciudad del Saber. Sabemos que el mundo va hacia la certificación corta, ¿no? Uh-huh. Entonces sí queremos dar algo de calidad que sirva no solo en el mercado panameño, sino fuera de Panamá. ¿Existe la posibilidad que si hay una empresa que nos esté escuchando pueda conversar con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Interpanamá, para desarrollar laboratorios en donde se pueda preparar personal, inclusive los estudiantes de la Inter puedan ser parte de los proyectos que realizan estas empresas, buscarle soluciones? Claro que sí. Yo diría que, o sea, el norte que estamos buscando, lo decía Mónica, es invitar a las empresas a que nos visiten, a que nos contacten en @interpanamá,
Nuestra central telefónica es 310-0912. Estamos súper abiertos a escuchar cuáles problemáticas tienen y cómo nosotros, dentro de la universidad, como un laboratorio, podemos buscar ayudarlos en la búsqueda de esas soluciones con el personal de las empresas y con nuestros estudiantes. De esa manera, nuestros estudiantes pueden proponer quizás cosas diferentes. Cuando tú no estás dentro de la organización, tienes otra visión. Y también es un aprendizaje para los estudiantes el tener ese referente del sector productivo directo. Así es que si hay algo que nosotros apostamos en el 2026 es poder trabajar en soluciones con el sector productivo. ¿Puede la tecnología utilizada en los videojuegos ayudar a solucionar problemas tradicionales de nuestra sociedad? Por supuesto, desde el proceso básico, Sí, por supuesto. desde el congestionamiento de que tanta gente demora a esperar tanto, desde que no sé cómo tramitar un documento y lo puedo aprender previamente a través de la gamificación, desde tener un sonido que te ayude a relajar a esos clientes mientras están en la sala de espera. Sí. O sea, hay un sinnúmero de opciones que obviamente podemos ver cuál es la problemática, pero la gamificación es la apuesta del futuro para poder quizás agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como se conoce anteriormente. Sí, adelante. Sí, no es algo nuevo en realidad de crear sonidos, o sea, para vender. Entonces, de hecho, hay ya una nueva rama en sí que utilizan los músicos que se conoce como light coding. Like coding. Light coding Okay. es tocar en vivo con algoritmos, o sea, con códigos. Por ejemplo, en este caso utilizan JavaScript o programación visual. En este caso hay programas como Strudel, está Super Collider, que Super Collider lleva desde 1998, por esa época. Entonces ya se maneja programación visual para crear sonidos, hacer música con códigos. O sea, y hay ya eventos en otros países que utilizan, tienen su propia computadora y crean código en vivo y generando música generativa o utilizando también crear música con Machine Learning. Profesor Luis Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas Gusto en gracias. conocerlo, bienvenido siempre. María de Lourdes, las puertas de la Inter están abiertas para aquellas personas que quieran formar parte, conocer más, a las empresas que quieran aprovechar estos laboratorios que se puedan generar de vínculo entre la universidad para encontrar soluciones a problemas reales de empresas y obviamente también de diferentes sectores de la población. Así es, yo creo que tenemos que empezar a ver las universidades, lo hablamos la semana pasada, no solamente como un centro de proveedores de pasantes, que es una buena oportunidad, pero tenemos que verlos como laboratorios que pueden trabajar de la mano con el sector productivo buscando soluciones a los problemas diarios que tienen las empresas. Así es que los invitamos a que nos visiten en Inter Panamá, estamos en Ciudad del Saber, edificio 117, o que nos contacten a través del 310-0912 o 6633-6936 en @Interpanamá. Con muchísimo gusto estamos abiertos a escuchar cuál es el problema y ver cómo podemos trabajar de la mano. María de Lourdes Barrios, directora ejecutiva de Universidad Interamericana de Puerto Rico, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Profesor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A esta hora de Hasta la luego. mañana, esto es parte del proceso que avanzamos para poder transmitir y darle a usted las diferentes opciones y obviamente los espacios para poder seguir informándose y poder educarnos, hacer docencia en la sociedad. 8:57, hacemos rápidamente la pausa y ya regresamos para la parte final de Panorama.